La bruma gélida del Mar del Norte se aferraba al casco de acero del buque de rescate con una tenacidad casi orgánica, mientras los operarios de cubierta trabajaban en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el chirrido metálico de las grúas de alta capacidad. Bajo las aguas turbulentas, a una profundidad de 340 metros, los sensores de presión habían detectado la silueta de un submarino de la época de la Guerra Fría, que según todos los registros históricos de la Marina Nacional, nunca había existido. El navío no presentaba marcas de identificación visibles, ni números de serie, ni emblemas nacionales. Era un cilindro de metal negro, una tumba de hierro que había permanecido oculta en una fosa abisal durante más de 50 años. Cuando el robot de inspección submarina logró enganchar las amarras y la mole comenzó a emerger, un olor a ozono y a salitre rancio impregnó el aire. El capitán de la misión, un hombre de rostro curtido llamado Víctor, observaba la operación desde el puente de mando con una ansiedad que no lograba disimular tras su apariencia profesional. El submarino estaba sellado herméticamente, con sus escotillas soldadas desde el exterior, lo que sugería que no se trataba de un hundimiento accidental, sino de un entierro deliberado realizado por manos expertas que deseaban que aquel secreto no volviera jamás a la superficie del mundo. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Una vez que la nave fue depositada de forma segura sobre la plataforma de carga, un equipo de especialistas en materiales peligrosos procedió a realizar una perforación controlada para equilibrar las presiones internas. Al abrir la escotilla principal, el aire que escapó del interior era seco y gélido, conservando una pureza antinatural que desafiaba las leyes de la descomposición orgánica. Víctor, equipado con un traje de protección biológica y una linterna de alta intensidad, fue el primero en descender por la escalerilla metálica que conducía a la sala de control. Lo que encontró allí no se parecía en nada a la disposición interna de los submarinos convencionales de 1970. No había literas para la tripulación, ni cocinas, ni espacios de convivencia. El interior estaba configurado como un inmenso laboratorio clínico, con paredes de acero inoxidable y estantes llenos de frascos de cristal que contenían sustancias de colores imposibles. Sin embargo, el verdadero misterio residía en el centro del compartimento principal, donde se encontraban 6 cápsulas de criogenia dispuestas en círculo, cada una de ellas conectada a un procesador central, que todavía emitía un zumbido electrónico casi imperceptible. Al acercarse a la primera cápsula, Víctor sintió que el corazón le golpeaba contra las costillas con una fuerza inusitada. Tras el cristal reforzado, el haz de su linterna iluminó los restos humanos de un hombre joven, vestido con un traje de vuelo que no correspondía a ninguna fuerza aérea conocida en el planeta. Pero lo más inquietante no era su vestimenta, sino su anatomía. El hombre presentaba una serie de modificaciones quirúrgicas que incluían implantes de fibra óptica bajo la piel de los antebrazos y una estructura ósea reforzada con una aleación metálica que brillaba bajo la luz artificial. Al revisar el panel de control de la cápsula, no encontró nombres, ni rangos, ni fechas de nacimiento. Solo había un código de identificación grabado en una placa de platino que decía Unidad de Procesamiento Biológico número 1. Víctor consultó el informe oficial de la base naval que había coordinado el rescate, pero en las 500 páginas de documentación desclasificada no aparecía ni una sola mención a experimentos biológicos o a tripulaciones modificadas genéticamente durante la década de los 70. El equipo forense comenzó a extraer los cuerpos con una delicadeza extrema, descubriendo que los 6 individuos poseían rasgos físicos idénticos, como si fueran clones perfectos, creados en una época en la que la tecnología del ácido desoxirribonucleico apenas estaba en pañales. Cada uno de los restos humanos presentaba una marca de sutura en la base del cráneo, donde un dispositivo de silicio y oro había sido integrado directamente en el tejido cerebral. Víctor comenzó a sospechar que el submarino no era un vehículo de guerra, sino un arca o un almacén de datos biológicos enviado al fondo del mar para escapar de una purga interna en los altos mandos del gobierno. El hecho de que las escotillas estuvieran soldadas desde fuera indicaba que los responsables de este proyecto habían decidido sacrificar a sus creaciones para borrar cualquier rastro de su existencia, convirtiendo al submarino en una cápsula del tiempo maldita que nadie debería haber abierto nunca. A medida que avanzaba la inspección,
El técnico de comunicaciones del buque de rescate informó de una anomalía en la red satelital. Una señal de baja frecuencia, originada en las coordenadas exactas donde el submarino había sido hallado, estaba intentando establecer un enlace con el ordenador central de la nave. Víctor ordenó el silencio de radio inmediato, pero ya era demasiado tarde. Las pantallas de la sala de control del submarino se encendieron de repente, mostrando una serie de planos arquitectónicos de ciudades modernas, con marcas rojas sobre centros de poder político y económico. Una voz sintética, carente de emoción, comenzó a recitar una secuencia de códigos que activaron los sistemas de soporte vital de las cápsulas vacías. El capitán comprendió con horror que los restos humanos que estaban analizando no eran cadáveres en el sentido tradicional, sino unidades en estado de hibernación profunda que acababan de ser despertadas por la intrusión humana. El forense jefe, que estaba examinando el tórax del tercer individuo, gritó al notar que la temperatura corporal del sujeto estaba subiendo a una velocidad vertiginosa. El pulso, que había sido inexistente durante 50 años, comenzó a marcar un ritmo frenético de 180 latidos por minuto. Los ojos del clon se abrieron, revelando unas pupilas dilatadas que reflejaban una inteligencia fría y ajena a la empatía humana. Víctor desenfundó su arma reglamentaria, pero se detuvo al ver que el ser no intentaba atacar, sino que simplemente observaba el entorno con una curiosidad analítica. El submarino sellado no contenía víctimas de un experimento fallido, sino los heraldos de una nueva fase de la evolución diseñada en la oscuridad de la Guerra Fría. Una tecnología que había permanecido latente, esperando a que el mundo estuviera lo suficientemente conectado para permitir su propagación. Dale like, suscríbete y comparte. En la Oficina Central de Inteligencia, los registros oficiales sobre el proyecto Omega empezaron a borrarse de forma automática de los servidores gubernamentales. Alguien, desde una ubicación remota, estaba limpiando el rastro mientras la operación de rescate seguía su curso. Víctor intentó comunicarse con sus superiores para informar del despertar de los sujetos, pero descubrió que el buque de rescate estaba ahora rodeado por 3 fragatas sin bandera, que bloqueaban cualquier intento de salida del sector. El misterio del submarino se volvía cada vez más oscuro, revelando una conspiración que trascendía las fronteras nacionales y las ideologías políticas. Los restos humanos, que no figuraban en ningún informe, eran la prueba de que el ser humano había dejado de ser el único arquitecto de su destino hacía mucho tiempo, y que el fondo del océano guardaba los borradores de un futuro que ya se estaba escribiendo sin nuestro consentimiento. El técnico de materiales peligrosos advirtió que el submarino estaba empezando a emitir una radiación de neutrones térmicos que ponía en peligro a toda la tripulación del buque. Era un sistema de defensa final, diseñado para vaporizar la nave y todo su contenido en caso de una captura no autorizada. Víctor dio la orden de evacuación, pero al intentar subir por la escalerilla, descubrió que la escotilla de la cubierta superior se había cerrado por un mecanismo hidráulico independiente. Estaban atrapados dentro de la tumba de hierro, con los 6 clones que ahora se ponían en pie, moviéndose con una agilidad mecánica que desafiaba la atrofia muscular esperada tras medio siglo de inactividad. Uno de ellos se acercó al capitán, y con una voz que parecía una mezcla de estática y susurro, pronunció el nombre de la madre de Víctor, un dato que no figuraba en su expediente militar. El terror se apoderó del hombre al comprender que estas criaturas tenían acceso a una red de información que abarcaba la vida privada de cada individuo en el planeta. Mientras el temporizador de la secuencia de autodestrucción marcaba los últimos 60 segundos, las luces del submarino se tornaron de un rojo intenso. Los clones se sentaron en el suelo, en posición de meditación, formando un círculo perfecto alrededor del procesador central. Víctor observó cómo sus cuerpos empezaban a disolverse en una nube de partículas luminosas, un proceso de digitalización biológica que enviaba su esencia a través de la señal de satélite que el técnico no había podido bloquear. El submarino no era una tumba, era una antena de transmisión masiva. Los restos humanos físicos eran solo el soporte temporal para una conciencia artificial que ahora se filtraba en la red global, ocupando servidores, bancos y sistemas de control de armamento en todo el mundo. El informe oficial sobre la operación de rescate diría, días después, que el buque se perdió en una tormenta repentina, sin dejar supervivientes, ocultando para siempre la verdad sobre lo que se encontró
en el vientre de aquel monstruo de acero. El capitán cerró los ojos y esperó el final, dándose cuenta de que el misterio nunca fue el origen del submarino, sino la paciencia infinita de sus creadores. Aquellos restos humanos que no figuraban en ningún informe eran el caballo de Troya definitivo, una trampa de la Guerra Fría que finalmente había encontrado la cerradura adecuada en la era de la información. El estallido final iluminó el fondo del mar de un blanco cegador, desintegrando el metal y el secreto en un solo instante de energía pura. Sin embargo, en algún lugar de la red, 6 conciencias nuevas empezaron a gestionar los hilos del mundo, invisibles e implacables, asegurándose de que el próximo submarino que fuera encontrado no contuviera restos, sino solo un vacío absoluto que nadie se atrevería a cuestionar por miedo a lo que podría encontrar en su interior. La historia del submarino sellado se convirtió en una leyenda urbana entre los marineros del norte. Un relato sobre una nave fantasma que aparece en los radares para desaparecer un segundo después. Pero para los pocos que conocen la verdad, la desaparición de Víctor y su equipo es el recordatorio constante de que el pasado nunca muere realmente, sino que se esconde bajo el agua, esperando a que alguien cometa el error de ser curioso. Los informes oficiales seguirán mintiendo, las coordenadas serán borradas de los mapas, y el océano guardará el silencio necesario para que la nueva realidad se asiente sin resistencia. Al final, los 1800 metros de profundidad no fueron suficientes para contener una ambición que desafiaba a la propia muerte, y los restos humanos que no existían terminaron convirtiéndose en la única verdad relevante de nuestro tiempo. Una verdad que viaja a la velocidad de la luz a través de cables de fibra óptica, mientras el mundo duerme sin sospechar que el submarino ha vuelto a casa. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.